Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y muchísima emoción. Yo por mi parte estoy que no me quito la sonrisa de la cara porque tenemos un tema súper jugoso para hoy. Y es que, como lo vieron en el título, bomba. Mert y Afra. Nuevos proyectos, amor a la vista. Emoción garantizada. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de dos de las estrellas más queridas del momento, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Si eres fan de Golden Boy o Yalan, como se conoce en Turquía, sabes de lo que estoy hablando. Y si no, prepárense para ser enganchados. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, un tecito, o lo que más les guste. Porque hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre lo que está pasando en la vida amorosa y profesional de Mert y Afra. Vamos a hablar de los rumores, de las evidencias, de lo que dicen las redes sociales, y por supuesto de mis propias opiniones. Pero antes de empezar, y como siempre no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Sí, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque aquí en este canal siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, con entrevistas exclusivas, análisis profundos y por supuesto mucho chisme. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Y ahora vamos al grano. Bueno, empecemos por lo que todos queremos saber, ¿qué está pasando entre Mert y Afra? ¿Hay algo más allá de la química explosiva que vimos en la serie? La respuesta corta es, ¿quién sabe? Pero la respuesta larga, la que vamos a explorar hoy, es mucho más interesante. Durante la emisión de Yalan, la química entre Mert y Afra era, literalmente, palpable. Las escenas eran incendiarias, las miradas cómplices, y los fans no tardaron en empezar a especular sobre un posible romance en la vida real. Y, ¿saben qué? Las redes sociales se volvieron locas. Todos querían saber si estaban juntos, si eran pareja fuera del set. Y bueno, las pistas, los indicios no se hicieron esperar. Primero empezaron a aparecer fotos de ellos juntos, fuera del trabajo. Caminando por la calle, cenando en restaurantes, compartiendo momentos en eventos. Nada que confirmara un romance, pero sí suficiente para despertar la curiosidad de todos. Estas imágenes, filtradas por paparazzi o compartidas por fans afortunados que se los encontraban, mostraban una cercanía que trascendía la amistad. Se les veía riendo juntos, compartiendo gestos de complicidad, y en general, disfrutando de la compañía mutua. ¿Amigos? Quizás. ¿Algo más? El misterio estaba servido. Luego llegaron los comentarios en las redes sociales. Fotos en Instagram con corazones, emojis cómplices, y mensajes que solo los fans más observadores podían entender. Los fans, ávidos de pistas, analizaban cada publicación, cada me gusta, cada interacción en busca de señales. Un simple comentario en una foto, un emoji de guiño, o una respuesta en tono cariñoso, eran suficientes para encender la mecha de la especulación. Los foros y grupos de fans se inundaron de teorías y análisis de cada interacción en redes. La atención se centraba no solo en las publicaciones de Mert y Afra, sino también en las de sus amigos y colegas, buscando pistas indirectas o indirectas. Y finalmente los paparazzi. Los paparazzi turcos, como saben, son implacables. Y empezaron a seguir a Mert y Afra por todas partes. Los pillaron en el aeropuerto, en el coche, en salidas nocturnas. Y aunque nunca hubo una foto que los mostrara besándose o tomados de la mano de manera oficial, la especulación creció y creció. Los medios turcos, conocidos por su exhaustiva cobertura de la vida de las celebridades, no se quedaron atrás. Cada movimiento de Mert y Afra era seguido de cerca, y los reportajes sobre sus encuentros se multiplicaban. Se publicaron fotos en las que se les veía en restaurantes románticos, en el coche compartiendo miradas, y en salidas nocturnas con amigos, donde la cercanía entre ellos era innegable. Pero, ¿qué dicen los propios Mert y Afra? Pues, como es de esperarse, han sido bastante cautelosos. Ambos han evitado confirmar o negar los rumores. Han dicho que son muy buenos amigos, que se llevan muy bien, y que la química que se ve en pantalla es producto del trabajo y la profesionalidad. Sin embargo, las sonrisas, los gestos y las miradas nunca mienten.
Han reiterado en entrevistas y en sus propias redes sociales la importancia del respeto mutuo y del trabajo en equipo, pero evitando dar una respuesta clara sobre su relación. Esta cautela, lejos de disipar los rumores, ha alimentado aún más la curiosidad de los fans y de los medios. La ambigüedad se convirtió en la clave para mantener la expectativa y la atención sobre ello. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Son Mert y Afra pareja? ¿Son novios? ¿Están saliendo en secreto? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que hay algo especial entre ellos. Una conexión, una complicidad, una energía que va más allá de lo profesional. Y honestamente, ¿a quién no le gustaría que estuvieran juntos? Harían una pareja increíble. La posibilidad de que estén juntos, incluso en secreto, es algo que la mayoría de sus fans anhelan. La idea de dos estrellas tan carismáticas y talentosas unidas en el amor es un cuento de hadas moderno que cautiva a muchos. Pero, ojo. No solo de amor vive el hombre. Hablemos ahora de sus proyectos profesionales. Porque además de la posible relación amorosa, Mert y Afra están en un momento de gran éxito y crecimiento en sus carreras. Mert, después del éxito de Yalan, se ha convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Ha participado en varias campañas publicitarias, ha sido portada de revistas de moda, y ha recibido ofertas para nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Y aunque todavía no hay nada confirmado, se rumorea que está trabajando en una nueva serie, que promete ser un éxito rotundo. La versatilidad de Mert, demostrada en Yalan, ha abierto un abanico de posibilidades para él. Se rumorea que está interesado en explorar roles más complejos y desafiantes, mostrando su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Las marcas de moda y lujo lo buscan para sus campañas, convirtiéndolo en un referente de estilo y atractivo. Y Afra, por su parte, no se queda atrás. También ha sido imagen de marcas importantes, ha protagonizado diversas campañas publicitarias, y está en plena preparación para nuevos proyectos. Se dice que está en conversaciones para protagonizar una película, y que también tiene propuestas para participar en una nueva serie. Afra, con su belleza, talento y carisma, se ha convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. Su capacidad para conectar con el público y su versatilidad en la interpretación la han catapultado al estrellato. Se especula que está buscando proyectos que le permitan explorar nuevos géneros y mostrar diferentes facetas de su talento. Las marcas la buscan para representar la elegancia y la sofisticación. Así que tanto en el amor como en el trabajo, Mert y Afra están en un momento de auge. Y como fans, solo podemos desearles lo mejor. Desearles que encuentren la felicidad, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y por supuesto, esperar con ansia sus próximos proyectos. Este éxito simultáneo, tanto en lo personal como en lo profesional, los convierte en una de las parejas más atractivas y exitosas de la escena turca. Los fans esperan con ansias cualquier noticia sobre sus proyectos, con la esperanza de verlos juntos en futuras producciones. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros, los fans? Pues, en primer lugar, significa que tenemos mucho que esperar. Tanto Mert como Afra son dos talentos increíbles, y estoy segura de que nos van a seguir regalando grandes momentos en la pantalla. En segundo lugar, significa que tenemos mucho de qué hablar. Las redes sociales, los foros, los grupos de fans. Todos estamos ansiosos por saber qué está pasando. La expectativa por sus nuevos proyectos es alta, y la posibilidad de que trabajen juntos nuevamente es un sueño para muchos. Los fans se mantienen al tanto de cada novedad, cada rumor y cada detalle, esperando ansiosamente nuevas noticias sobre sus vidas y carreras. Y por último, significa que tenemos que seguir apoyándolos. Apoyándolos en sus proyectos, en sus decisiones y en todo lo que hagan. Porque al final del día, ellos son los que nos hacen soñar, los que nos entretienen, los que nos hacen vibrar con sus personajes y sus historias. El apoyo de los fans es fundamental para el éxito de cualquier artista. Las muestras de cariño, los comentarios positivos y el interés por sus proyectos son una fuente de motivación y reconocimiento para Mert y Afra. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, tenemos a Mert y Afra, dos estrellas en ascenso, con una química innegable y con rumores de romance que nos mantienen en vilo. Y además tenemos proyectos profesionales en el horizonte que prometen mucho éxito y emoción. ¿Qué más podemos pedir?
El futuro de Mert y Afra parece brillante y los fans esperan con ansias cada paso que dan, cada proyecto que emprenden y cada momento que comparten. Espero que les haya gustado este vídeo. Que se hayan divertido, que se hayan informado, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Mert y Afra. Para mí hablar de ellos es un placer, y siempre me encanta compartir mis opiniones y mis análisis con ustedes. La conexión con la audiencia es crucial para mí. Me encanta compartir mis pensamientos, escuchar sus opiniones y crear un espacio donde podamos celebrar a nuestros artistas favoritos. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Qué esperan de sus próximos proyectos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, y siempre trato de responder a la mayor cantidad de comentarios posible. La interacción con la audiencia es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sugerencias y opiniones son valiosos y me ayudan a crear contenido que sea relevante y emocionante para todos. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es gratis, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Apoyar el canal es muy importante. Sus likes, comentarios y suscripciones me motivan a seguir creando contenido, y a seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.